muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, a esta píldora sobre sensibilización en diversidad sexogenérica, Plan LGTBI. Nuestra docente esta tarde será Elena Alfaro Latorre, que es licenciada en Humanidades, con máster en Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, agente de Igualdad de Oportunidades y certificada en Coaching e Inteligencia Emocional. Docencia, bueno, con más de 10 años de experiencia, ¿no?, en recursos humanos, habilidades directivas, comunicativas, un amplio currículum. Muy buenas tardes, Elena, bienvenida. Muy buenas tardes, Ana. Encantada de saludarte y encantada de estar aquí con todas las personas participantes. Un placer. Bueno, pues cuando quieras, si te parece, empezamos, que hay mucha curiosidad por descubrir qué nos vas a comentar. Y si quieres Ujú. compartir, y así ya vemos si todo funciona correctamente. Perfecto. Indicadme si lo visualizáis bien en pantalla Perfecto. completa. Sí, se ve muy Vale, bien. vale, fenomenal. Bueno, pues como os decíamos, bienvenidas todas las personas participantes a este webinar. Encantada de que estéis aquí formando parte de él. Y bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde? Pues vamos a abordar temas relacionados con la sensibilización en diversidad sexogenérica, cómo prevenir el acoso a las personas LGTBI en el entorno laboral. Y para ello, bueno, pues vamos a dar unas breves pinceladas sobre qué consiste un plan LGTBI y también el protocolo frente al acoso a este colectivo. Vamos a hacer una aproximación a la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Como os comentaba anteriormente, Ana, bueno, pues mi perfil profesional es el siguiente. Soy licenciada en Humanidades, realicé un máster en Recursos Humanos y me he certificado recientemente en el programa del IES acerca de la mujer y el liderazgo. Me encanta la metodología del coaching, la inteligencia emocional y bueno, pues también me certifiqué en ello. Gente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y bueno, también realizo protocolos bueno, protocolos para prevenir, ¿no?, el acoso en las empresas de todo tipo, y por ello también me especialicé y realicé un máster en prevención de riesgos psicosociales a través del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral, que os recomiendo desde aquí a todas las personas. Y como os decía, mi labor diaria es la docencia, tanto en administración pública como en la empresa privada. Y mis acciones formativas pues versan acerca de recursos humanos, habilidades directivas, de desarrollo, coaching de equipos, liderazgo. Y bueno, en mi día a día esto lo compagino realizando planes de igualdad en empresa e impartiendo formación en sensibilización de género a nivel nacional y en distintos sectores. Y de forma paralela también realizo planes LGTBI. Si queréis ahondar un poquito más en mi perfil, podéis visitar mi LinkedIn, que ahí os dejo la dirección. Venga, pues vamos a entrar de lleno en los contenidos que vamos a ir abordando en este ratito que vamos a compartir. Y en primer lugar, bueno, pues lo que vamos a ir es sentando las bases en torno a una serie de conceptos: sexo, género, orientación sexual, expresión de género, identidad de género. También vamos a ver, como personas, qué microhabilidades, esas habilidades que podemos poner en práctica y activar para ser personas todavía más inclusivas de lo que ya somos, ¿no? ¿Huyendo de qué? Pues de ciertos estereotipos, de falsas creencias, de fobias, prejuicios que muchas veces se instalan en nuestra mente, ¿no?, y que pueden generar actos discriminatorios. Y luego también vamos a ver qué ideas y definiciones claves aparecen en la ley de abril del año 2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Vamos a ver qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro plan LGTBI y pinceladas acerca del protocolo de actuación frente al acoso contra las personas de este colectivo. Y también, bueno, pues vamos a ahondar en qué están haciendo las empresas al respecto, ¿no? Qué buenas prácticas se están llevando a cabo, ¿vale? Vamos a asomarnos un poquito a otras empresas para ver lo que podemos incorporar de ellas. Fijaos,
Hay muchas conductas a día de hoy en nuestra sociedad constitutivas de acoso que afloran en los entornos laborales. Es la llamada LGTBI-fobia. Según un informe de delitos de odio del año 2022, indica que hay ciertas conductas que están basadas, como os decía antes, en prejuicios, en sesgos inconscientes, en emociones incómodas, ¿no?, hacia ciertas personas con características ya sean reales o percibidas de forma diferente, por su color de piel, por su nacionalidad, por su orientación sexual. ¿Y qué pasa con estas conductas? ¿Qué consecuencias tienen? Pues que dañan la dignidad de las personas e impiden su desarrollo pleno en nuestra sociedad, en aquel desarrollo de sus derechos más fundamentales. Con lo cual, fijaos si hay que poner freno a esto. Es algo que además va aumentando. Fijaos, en el año 2022 el número de delitos registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad en España fue de 1.869. Ascendió un 4% más que en el año anterior, en el año 2021. ¿Y cuáles son estos delitos de odio más comunes? El racismo, la xenofobia y después la orientación sexual. Con lo cual, fijaos si es interesante y hay que poner la visión en cómo estamos gestionando la diversidad de las empresas. Y para mí, os traslado que esta gestión de la diversidad es transformar la mentalidad, la cultura organizativa, la visión de todas las personas que componen las plantillas. ¿Para qué? Para reconocer esa diversidad, para respetarla, es la palabra clave, el respeto, y para abrazar esas diferencias que pueden tener otras personas que a priori vemos diferentes a nosotros. Se trata de tomar conciencia de todo esto. ¿Para qué? Para poder prevenir, para poder actuar. Y mirad, partimos de una base. Las personas que a lo mejor ya me conocéis, sabéis que siempre parto de esta idea, que las personas somos únicas, irrepetibles y que dentro de nosotros habita grandeza. Ese es el marco, ¿no? Todas las personas, independientemente de nuestra casuística, somos únicas e irrepetibles y además somos diversas. Tenemos diferentes diversidades, ¿no? Sexo, diversidad cultural, de religión, de ideologías, etcétera. Y fijaos, a pesar de esa diversidad, lo que queremos es sentirnos que pertenecemos, sentirnos que estamos incluidas dentro de nuestros equipos, dentro de nuestras empresas, ¿no? Y además queremos que donde desarrollemos nuestro trabajo estemos en igualdad de condiciones, en igualdad de trato, independientemente de nuestra casuística. Y luego también apelo a la equidad, es decir, a dar un pasito más allá de la igualdad. Significa que en función de las características de cada persona y de sus necesidades, la empresa va a suministrar aquellos recursos, aquellas herramientas para que esas personas se puedan desarrollar de forma plena, ¿no? Pero viendo siempre aquello que necesitan y poder otorgarlo también en la medida de las posibilidades de las empresas. Y partimos también de la idea de que todas las personas unidas, juntas y remando hacia una misma dirección, pues es como se pueden conseguir esos avances y que la empresa prospere y que a título individual también las personas avancemos y nos desarrollemos tanto personal como profesionalmente. Y fijaos, esto cuando lo digo en las sesiones o en los cursos que imparto, siempre pregunto, ¿cuándo os sentís incluidos? ¿Cuándo sentís que realmente pertenecéis a la empresa? ¿Cuándo dais lo mejor de vosotros o de vos que os lo pidan, ¿no? Y es precisamente cuando experimentamos ese bienestar, ¿no? Cuando nos sentimos más motivadas, cuando nos formamos, cuando levantamos la mano ante un proyecto, ¿no? Nos mostramos proactivas y además activamos esa creatividad a la hora de resolver problemas, somos más innovadoras, afloran también nuestros talentos y por tanto todo eso va a generar una mayor innovación, una mayor fortaleza para la compañía, un alto valor añadido
Y por supuesto, todo ello va a redundar en mayores beneficios, tanto a título individual como para las empresas, y una mejor o más alta rentabilidad. En fin, en definitiva es que cuando nos sentimos que pertenecemos, damos el 100%, sin que nos lo pidan. Nos sentimos plenos. ¿Y qué pasa si ocurre lo contrario? Si las personas se sienten cohibidas en su trabajo y ocultan una parte importante de su identidad, ¿qué va a pasar? Pues que no van a poder dar el 100%, como decíamos antes, ¿no? Va a faltar ahí una pizca de interés, de motivación. Y esto se va a repetir día tras día, día tras día. Como os decía, hay muchos tipos de diversidad generacional, cultural, orientación sexual, funcional, de género. Y qué importante es abordarlo todo dentro de las compañías. Y ahora os pregunto, ¿cuál consideras que es el nivel de inclusión o el nivel de integración que hay en tu empresa? Inclusión, integración, del 1 al 10. ¿Cuál le otorgarías? No hace falta que me lo digáis. Luego, si queréis, al final me trasladáis vuestras inquietudes, ideas, sugerencias. Pero es verdad que existen ciertas empresas y ciertos sectores que están muy cerrados a la diversidad afectivo-sexual o a otro tipo de diversidades. Por tanto, ser una organización que vela por la inclusión, por la pertenencia, que pone foco en las personas, es una actitud. Y todo ello va a conformar nuestra cultura organizacional. Y eso se va a trasladar también fuera. Yo os pregunto, ¿vuestra compañía se preocupa por reflejar aquellos valores que priman en ella? ¿Y estos valores se aterrizan? ¿Se cristalizan? ¿Se practican? ¿O simplemente están en un tablón de anuncios? ¿Y cómo lo hace específicamente? ¿De qué forma realmente practica esos valores? ¿Cómo los materializa? ¿Cómo los pone sobre la mesa? Fijaos, hay veces que decimos que, bueno, pues que el respeto prima, ¿no?, en la empresa, que se mira la individualidad de cada persona, que se pone foco, ¿no?, en definitiva en ellas, pero ¿cuántas veces afloran esos estereotipos, esos prejuicios, ese lenguaje que discrimina, esos sesgos inconscientes que impactan de forma muy negativa en las personas que, por ejemplo, pertenecen al colectivo LGTBI? Es muchas veces un problema social, un constructo social que hemos generado de esa estructura binaria, hombre y mujer. Muchas veces preguntamos, ¿cuándo las personas eligen hacerse visibles como personas LGTBI dentro del trabajo? Esto va a depender de cada persona, de cómo se sienta, pero también del clima de seguridad psicológica que exista en ese equipo de trabajo, en esa empresa. Yo os pregunto, ¿cómo es el clima de seguridad psicológica que tenéis a vuestro alrededor? ¿Se puede hablar de forma tranquila? ¿Mejor no decir nada por el que dirán? ¿Mejor callo para seguir como estoy? Pensadlo. Y mirad, ahora estaba muy en boga, ¿no?, hablar de esos sesgos inconscientes, de esos estereotipos, de esos prejuicios, ¿no?, que muchas veces nos atenazan y que están ahí. Y es verdad que muchas veces lo que nos hace falta es información, ¿no?, conocer, aproximarnos a las distintas realidades. ¿Para qué? Para liberarnos de esos estereotipos, de esos estigmas, de esos prejuicios que pueden aflorar en nuestra mente. Y fijaos que siempre sigue el mismo patrón. Primero, mi pensamiento. Ahí es donde se forjan esos estereotipos. Y afloran muchos sesgos inconscientes. Una persona lesbiana, una persona que es gay, puede ocupar un puesto de relevancia dentro de la organización. ¿Puede liderar un equipo?
¿Puede tener un rendimiento óptimo? Evidentemente sí. Fijaos, todos estos pensamientos lo que hacen es generar una serie de sentimientos, ¿no? Esos prejuicios. Una historia de una persona que decía, madre mía, oigo a mi alrededor muchos comentarios. Fíjate, ese es gay, no sirve para liderar, no tiene suficiente carácter. Y fíjate, incluso ni su opinión profesional es fiable. Claro, si es que es gay. A la vez esta persona también se sintió respaldada por otras personas, por otros líderes que le acompañaban, por otros colegas que le supieron guiar y acompañar en su desarrollo dentro de la empresa. Llegó el momento en el que se sintió con libertad total para decidir ser él mismo en el trabajo, precisamente por el apoyo que había recibido de estas personas. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos también visible a estos colectivos, cuando reflejamos el apoyo hacia ciertas personas, también estamos mostrando a través del ejemplo, ¿Nueva? ¿no? Nuevas perspectivas y Hola. reeducamos a las personas que están a nuestro Sí, alrededor. sí, 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 dime. Y por ende, también brindamos esa sensación de Vale, sin seguridad problema. necesaria, ¿no?, para hacerlo. Venga, ahora mismo, ahora. Y Ya fijaos, está, ya lo he silenciado. gracias. El patrón, como os decía, es según pienso, así siento, y según siento, así actúo. Entonces, muchas veces, si afloran en nuestra mente esos sesgos inconscientes, esos prejuicios, lo que vamos a cometer es, sin darnos cuenta, actos discriminatorios. Mis decisiones no van a ser equitativas, no van a ser justas. Y además va a ser injusto tanto para esa persona como para la empresa que está perdiendo ese potencial humano que probablemente es muy, muy válido. Con lo cual, fijaos qué importante es parar, respirar y pensar, ¿qué estoy viendo de esta persona? Y no ver solo una parte de la realidad, sino la totalidad. Y para ello es muy interesante poner foco en el perfil de esa persona y cuáles son los valores que irradia y si están alineados con nuestra compañía, cuáles son sus conocimientos y si son los que realmente nuestra compañía necesita, qué capacidades irradia, qué experiencias posee. Cuando nos fijamos en esto, dejamos atrás muchas cuestiones que no interesan para nada a la hora de reclutar a una persona para un puesto determinado. Y mirad, aquí os traigo un plan de acción para minimizar esos sesgos, para que afloren menos, ¿no?, en nuestra mente. Es verdad que tenemos un cerebro en el que afloran los sesgos, porque nos ayuda a sobrevivir, pero es verdad que muchas veces generan esos actos discriminatorios. Entonces, ¿cómo podemos minimizar esos sesgos inconscientes? Que aunque pensemos que somos personas objetivas, que somos muy equitativas, a pesar de eso, afloran en nosotros, ¿no?, por cómo está organizado nuestro cerebro. Entonces, aquí unas breves pautas por si os sirven. En primer lugar, haciéndolos conscientes. Me está acechando este sesgo en este momento. Voy a identificarlo. Voy a reconocer que ese sesgo habita en mí. También activando la empatía con esa persona, poniéndonos en su lugar. ¿Cómo se debe sentir esta persona si yo actúo así de esta forma? Escuchando y considerando otras perspectivas, otras visiones diferentes a las mías. Por supuesto, formándonos, ese aprendizaje continuo, revisando cómo estamos haciendo los procesos de promoción o de selección dentro de nuestra empresa, en base a qué criterios, qué es lo que prima. Y por supuesto, diversificando las fuentes de información, contando con varios puntos de vista, debatiendo entre todas las personas, entre esos equipos seleccionadores. Y, como no, estableciendo nexos y relaciones con personas que a priori pensamos que son distintas a nosotras, pero que luego, una vez que las conocemos, vemos que hay muchos nexos de unión. Sobre todo lo que más une son los valores compartidos. Y también es interesante poner ejemplos de personas referentes, de aquellas mujeres líderes, de aquellos líderes de minorías étnicas, de aquellos líderes que se han abierto, ¿no?, y ya han dicho, bueno, pues que son homosexuales, por ejemplo.
Y en vuestra empresa, ¿hay situaciones de discriminación cotidianas que se normalizan? ¿Comentarios? ¿Bromas hirientes? ¿Pensáis que se da esa LGTBI-fobia de baja intensidad? ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas que no pertenecen a estos colectivos pues no perciben las dificultades o discriminaciones que pueden sufrir estas personas que sí forman parte del colectivo. Esos chistes que no vienen a cuento, chismorreos, comentarios hirientes. Pensadlo, ¿en vuestra empresa esto se da del 1 al 10? ¿En qué nivel? No hace falta que me lo trasladéis, luego si queréis lo compartís. ¿Y realmente consideráis que en vuestra empresa se respeta y se abraza esa diversidad? ¿O ante la LGTBI-fobia pasiva, es decir, ante un comportamiento discriminatorio, la empresa mira hacia otro lado? ¿No se preocupa? ¿Del 1 al 10? ¿Se abraza la diversidad? ¿Del 1 al 10 se da esta LGTBI-fobia pasiva? Fijaos, elaborar un plan LGTBI supone fomentar esa inclusión, esa pertenencia, ese refuerzo de lazos, de nexos de unión. Os traigo algunos datos. Mirad, solo el 55% del colectivo LGTBI con hijos o hijas se siente cómodo hablando de su día a día. Y yo os pregunto, ¿os imagináis no poder hablar abiertamente de vuestra familia? Muchas personas que son gays, lesbianas o trans sufren esa homofobia liberal. Es decir, solo reducen su diversidad sexual y de género a su esfera privada. ¿Y os imagináis yendo a trabajar cada día en vuestro entorno laboral pensando, uy, madre mía, ¿van a notar mi tono de voz o mis movimientos diferentes al resto de personas? Voy a cambiar. Voy a cambiar mi forma de actuación, mi forma de andar, para que no me perciban como diferente o como raro. Si finalmente me conocen, ¿aceptará mi equipo como soy? Ese es el miedo, ¿no? Ese es el temor, el no sentirse aceptado. Y mirad, las empresas que constituyen un gran motor de cambio social pueden hacer mucho al incorporar buenas prácticas. Por ejemplo, decía una persona, mi empresa tiene un programa específico, concreto de inclusión de la diversidad sexual y ahora realmente puedo ser yo en mi lugar de trabajo. Por ende, soy más feliz y trabajo todavía mejor que antes, que en tiempos pasados. Vamos a ver ahora algunas definiciones de la ley 4/2023 y vamos a ver un glosario también que podéis incluir en vuestro plan LGTBI. ¿Vale? Mirad, aquí os traigo algunas definiciones, ¿vale? Que es necesario. Lo podéis pues trasladar, ¿no? a ese plan LGTBI, incluyendo dentro del índice este glosario. El sexo, ¿qué son? Pues las características biológicas. El género, el constructo cultural sobre aquellos modelos de comportamiento que diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y es dinámico. Ese constructo cultural, ¿no? Que parte de la sociedad. Identidad de género, esa percepción subjetiva. ¿Me siento hombre? ¿Me siento mujer? ¿Ambos? ¿Ninguno? Identidad sexual, el sexo biológico que tenemos al nacer. Orientación sexual, atracción afectiva y sexual que las personas sentimos por otras personas. Heterosexualidad, esa atracción hacia el sexo opuesto. Homosexualidad, esa atracción hacia el mismo sexo. Expresión de género, ¿qué es? Pues un comportamiento social de la persona, es decir, su conducta, su forma de andar, de hablar, de vestir, independientemente de su sexo de nacimiento o de su identidad de género. Más definiciones que podéis incluir, que es la diversidad afectivo-sexual, todas las posibilidades de elegir cómo relacionarnos de forma afectiva y sexualmente. La heteronormalidad, es decir, la relación normal es la del hombre y la mujer. Conducta sexista, la que discrimina por razón de sexo. La bisexualidad, atracción hacia ambos sexos. Asexualidad, cero interés ni por hombres ni por mujeres. Pansexualidad,
no se fija en el sexo de las personas, sino en el vínculo que se establece, en esa atracción basada en la personalidad, las características individuales y en esa conexión emocional que se puede establecer con la otra persona. Persona cisexual se identifica con el sexo con el que nació. Persona cisgénero coincide su género con su sexo. Transgénero siente discordancia con el sexo denominado biológico establecido al nacer y con las expectativas sociales de género. Como veis, hay multitud de definiciones. Homofobia, ese rechazo o miedo hacia la homosexualidad. Ejemplos que pueden ser conductas de desprecio, agresiones, ya sean físicas o verbales. La bifobia es el rechazo o ese miedo, pero en este caso hacia la bisexualidad. Transfobia, ese rechazo o miedo a la transexualidad y es el que se produce a día de hoy mayor rechazo y genera mayores agresiones. LGTBI-fobia alude de forma genérica al rechazo, repudio o prejuicio, discriminación o intolerancia hacia las personas LGTBI por el hecho de serlo o por ser percibidas como tales. Todo esto que estamos viendo, ¿qué consecuencias conlleva? Pues esa desigualdad de oportunidades, esa exclusión, esa invisibilización, esa violencia verbal, físicas, presencial, bien, estas agresiones a través de las tecnologías, ¿no? Lo que es el ciberacoso. En entornos no inclusivos, estas fobias con frecuencia se naturalizan, se consideran que las personas que la sufren la internalizan como algo habitual que hay que soportar o lidiar en su día a día. Ahí está el daño, ¿no? Y lo que tratan es, bueno, pues de minorar, ¿no?, este daño, estas lesiones que pueden sufrir estas personas. Y mirad, ha habido muchísimos avances en torno a la igualdad. Ya la Constitución española dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por diferentes razones: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Y todo eso se recoge en su artículo 14. Ahora bien, esta igualdad formal se extrapola a una igualdad real, palpable en nuestro día a día. Evidentemente no, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? De ahí que, bueno, pues se establezcan todas estas pautas, estas medidas, estos planes para realmente alcanzar esa igualdad real. Para ello hay normativa nacional y europea que exige la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que ahora vamos a ver y abordar. Fijaos, hay muchas empresas que realizan malas praxis. Hay acciones como el pinkwashing, que os sonarán, el rainbow washing, diversity washing. ¿Qué es? Pues como muchas veces un lavado de cara, ¿no? Es decir, publicitamos a través de nuestro marketing, a través de publicidad, de anuncios, bueno, hacemos alusión a buenas prácticas, ¿no? A mostrar fotos, a aparentar, ¿no?, que somos empresas inclusivas y diversas, pero a la hora de la realidad ni lanzamos medidas, ni ponemos sobre la mesa un plan de acción, ni asumimos los esfuerzos que conlleva, ¿no? Y por ende los cambios se quedan en la superficie, ¿no? No son cambios profundos. ¿Qué pasa? Que lo que quieren estas empresas es mantener esa imagen pública positiva para su beneficio, ¿no?, para ellas mismas, más que por aportar a la sociedad, ni por ese deseo sincero de mostrar ese apoyo a la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, ¿esto qué produce? Un efecto boomerang negativo, ¿no? Todo lo contrario sería realizar buenas prácticas, cumpliendo de forma efectiva con el principio de justicia y con lo que la ley nos indica.
esto sí que sería realizar una gestión eficiente de la diversidad, minimizando, como hemos dicho antes, esos sesgos que pueden aflorar e incluso realizando un montón de acciones que ahora veremos. Entonces, vamos a realmente planificar una serie de medidas acordes con nuestra organización, con nuestra visión, con nuestros objetivos y vamos a llevarlas a la práctica, ¿no? No que quede solo materializada a lo mejor en el mes del orgullo gay, ¿no? Sino vamos a hacer labores y acciones continuas, ¿no? Y muchas veces me preguntan, pero Elena, pero este tema realmente, ¿por qué es necesario? ¿A qué afecta? Pues fijaos, afecta a muchísimos puntos. Por ejemplo, a nuestro ámbito privado, sobre todo a la calidad de vida y a su nivel de satisfacción de las personas de estos colectivos. También afecta a las relaciones laborales internas dentro de la empresa, a la productividad, a la innovación e incluso a las oportunidades de negocio para las empresas. Y mirad, ¿por qué es necesario? Pues os traigo un estudio que se llama LGTBI Diversity, Show Me the Business Case, que bueno, lo realizó OutNow y AXA. Conclusión de este estudio. De las personas LGTBI en todos los países que se analizaron, solo la mitad o menos de la mitad de las personas eran capaces de reconocerse abiertamente LGTBI en el trabajo. Con lo cual, fijaos si tenemos que poner foco aquí, precisamente por lo que hemos visto al principio, ¿no? Cuanto mejor nos sentimos en el trabajo, más aportamos, más innovadoras, más creativas somos. Entonces, vamos a dar también la opción a las personas de que se sientan libres generando esos espacios de seguridad psicológica donde esas personas tengan confianza, ¿no? para reconocerse abiertamente LGTBI. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues mirad, os traigo otro informe, el informe Diversity Matters, que luego lo podéis consultar, que lo ha realizado McKinsey y que dice que la buena gestión de la diversidad conlleva mejores resultados financieros. Y no solo eso, sino que además facilita que la sociedad progrese, que avance. ¿Por qué? Por todo el beneficio social y económico que estas labores conllevan. También sirve para atraer y fidelizar al mejor talento. Hoy en día las personas más jovencitas son las que más se fijan en todo esto. Van a la página web de las empresas y miran cómo es la responsabilidad social de esta empresa. ¿Qué está reflejando? ¿Tienen plan de igualdad? ¿Tienen plan de diversidad? ¿En las ofertas de empleo hacen alusión a estos temas? Luego también, para fortalecer la relación con la clientela, que cada día es más diversa. La empresa es un reflejo, ¿no?, de la sociedad. Entonces, cuanto más diversos seamos, mejor vamos a poder atender las necesidades de una clientela que todavía es más diversa. Luego también incrementar la satisfacción de estas personas, mejorar los procesos en las tomas de decisiones. También refuerza la imagen corporativa. Siempre y cuando, como decíamos antes, que no sea un lavado de cara, sino que realmente esto cale de forma profunda, ¿no?, en las personas. Y os traigo una serie de buenas praxis. ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Qué podéis hacer cada uno de vosotros en vuestras empresas? Pues en primer lugar, aumentar la calidad de vida de estas personas, de estos colectivos, contribuyendo a qué? A su estabilidad económica y por ende también a su bienestar emocional. Luego también abrazar esas diferencias, ¿no?, y reconocer el valor que aporta cada persona con su diversidad y el valor que aporta cuando esa persona se siente incluida y que pertenece. Por supuesto, respetar los derechos humanos, proteger a las personas, promover esos derechos. Evitar que la orientación sexual, su expresión o la identidad de género atenten o pongan en peligro su puesto laboral. Acompañarlas a crecer, a prosperar, a desarrollarlas.
También sensibilizar a las plantillas, ¿para qué? Para erradicar esos prejuicios, esos estereotipos que veíamos antes y que lo que hacen es dificultar la integración laboral y social de las personas que pertenecen al colectivo LGTBI. Fomentar también esos espacios de confianza para hablar tranquilamente de sus realidades y, por supuesto, no podemos olvidar el apoyo de los directivos y directivas, esa cúpula directiva, ¿no?, que tiene que firmar un compromiso para velar por estas personas, que ahora veremos también. Y mirad, os traigo un proyecto europeo, se llama ADIM, y lo podéis investigar en Internet. Es un estudio muy completo y la verdad es que a mí me ha encantado. Dice que los cambios legales y sociales en España han permitido que salgan del armario en muchos ámbitos de su vida personal, con amistades, familia, vecindarios. Pero sin embargo, a pesar de todos estos avances, de estos cambios en las legislaciones, en la estructura social, pero a pesar de todo esto, de todos estos avances, el 72% de las personas LGTBI vuelve al armario cada día en su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues fijaos, muchos de ellos dicen que a nadie le interesa lo que hagan fuera de su trabajo. Su vida privada es cosa suya. Luego también por evitar ciertos rumores, estereotipos, etiquetas sobre su persona. El 32% indica que ¿para qué tener que dar explicaciones? El 24% dice que cambie la valoración que se siente de mí como profesional, pues tampoco me compensa. O que me cierren puertas o perder oportunidades dentro de mi desarrollo profesional. También fijaos ese miedo al rechazo, al aislamiento. Somos seres gregarios que nos gusta estar con personas, sentirnos que pertenecemos, sentirnos incluidos dentro de los equipos, ¿no? El 14% dice que no hacer sentirse incómodo a sus compañeros de trabajo, por eso no dicen nada. E incluso el 7%, aunque es el porcentaje más chiquitín, tienen miedo a perder su trabajo. Este proyecto, bueno, pues está elaborado por el Gobierno de España, Portugal y también por la Universidad Complutense de Madrid. Y para este estudio han participado 16 empresas y 8 universidades públicas y han contestado un cuestionario, 8.557 personas empleadas, de las que 1.147 eran personas del colectivo LGTBI. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todas estas conclusiones que se desprenden del estudio pues son preocupantes, ¿no? Porque estas personas pues lo que deciden es no hablar abiertamente ni de sus parejas, ¿para qué? O de su familia para evitar chismes, chistes, burlas, insultos dentro del entorno laboral, porque puede ir en detrimento de su promoción, de una subida salarial o incluso de un despido en los casos más extremos. Y mirad, aquí os traigo otra buena praxis, ¿no? Es generar una serie de aliados en torno al colectivo LGTBI que pueden formar parte del colectivo o no, y que lo que hacen, su objetivo principal, es defender sus derechos, ya que creen y consideran que es necesario un avance. Entonces, ante cualquier discriminación que puedan ver dentro de la empresa, ante cualquier rumor, burla o insulto, lo que hacen es alertar, hacer que suene el silbato. Y participan también en diferentes iniciativas para brindar apoyo y visibilidad a este colectivo. Incluso rompen esas barreras invisibles de los sesgos que antes comentábamos. Reconocen, abrazan las diferencias y además les da igual, no les va a condicionar esas diferencias. Son personas con unas características muy entrañables, ¿no? Porque son coherentes, tienen coraje, tienen una gran autoconfianza, son personas adaptables o flexibles, con apertura de mente, con curiosidad, quieren aprender, indagar, ir al fondo del iceberg de las personas para no quedarse solo en las apariencias. Y además son personas comprometidas y empáticas, tanto con la empresa como con las personas. Incluso muchas de ellas, bueno, pues reciben un diploma, aliado o aliada de honor, reconociendo la labor que están haciendo dentro de las empresas a favor de estas personas.
Y como os decía antes, hay un montón de leyes, un montón de normativa que podéis incluir en esos planes que vayáis a implementar, ¿vale? Tenéis aquí algún listado. Podéis incluir a la Constitución Española con su artículo 14 y 9.2. También el Estatuto de los Trabajadores, con esos artículos que ahí menciono, el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 15/2022, que es la Ley Integral a la Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, por supuesto, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. También dentro de esta ley el artículo 15, en el que me voy a detener, que hace alusión a la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, en concreto este dice: las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar, fijaos, a partir del pasado 2 de marzo del 2024, ¿con qué? ¿Con qué tienen que contar las empresas? Con un conjunto planificado de medidas y de recursos. ¿Para qué? Para alcanzar la igualdad real y efectiva de estas personas que componen el colectivo LGTBI. Y además ha de incluir, aparte de estas medidas y estos recursos, ha de incluir un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Es decir, similar al protocolo de actuación frente a los posibles casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, que ya es obligatorio para todas las empresas, ¿vale? Independientemente en este caso del número de personas que haya en la empresa, pues aquí se requiere incorporar a ese conjunto planificado de medidas y recursos este protocolo, ¿vale? Para prevenir el acoso a estas personas LGTBI. Importante, esas medidas, esos recursos van a ser pactados a través de la negociación colectiva y acordados con la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Qué pasa? Que este contenido, el alcance, el número de medidas, las actuaciones que tenemos que ir desarrollando, todavía no se han desarrollado reglamentariamente, ¿vale? Estamos esperando. Con lo cual, podemos ir trabajando en ello, puesto que ya es obligatorio, pero es verdad que todo está en el aire, ¿no? Ahora después iremos detallando todo esto. Segundo punto, a través del Consejo de Participación de las Personas LGTBI, es decir, se ha generado un espacio de participación y un espacio de encuentro entre diferentes administraciones públicas, interlocutores sociales y organizaciones, ¿vale? Y este consejo ya se ha creado y lo que van a hacer es recopilar y difundir buenas praxis que las empresas están realizando en materia de inclusión, de diversidad, de estos colectivos, ¿vale? Y también de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de las causas contenidas en la ley, ¿vale? Entonces, si deseáis más información, entrad en este enlace que os pongo del Ministerio para ver bueno, pues quién participa en estos consejos, qué ideas lanzan, qué medidas, para también, bueno, pues tenerlas como referencia o como modelos. Más normativa, el quinto acuerdo interconfederal para la negociación colectiva, que reconoce las obligaciones que establece la ley en cuanto a los derechos de las personas LGTBI en el empleo. También lo podéis incluir al hablar de normativa en vuestros planes LGTBI. Luego la Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas o cambio de sexo. La Directiva Europea, marco para la igualdad de trato en el empleo, que incluye la orientación sexual entre los motivos de no discriminación. Y por último, la Directiva Europea relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo, que prohíbe la discriminación en el empleo. ¿Vale? Pues yo bueno,
recomendaría que toda esta normativa la incluyáis en vuestro plan, ¿vale? Y que al principio la enumeréis. Fijaos, la Ley 4/2023 lo que tiene por objetivo es garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, así como de sus familias. Y aquí os traigo algunas definiciones que, bueno, pues considero que podrían ser importantes, ¿no? Por ejemplo, la discriminación directa, que es cuando una persona se encuentra en una situación en la que haya sido o pudiera ser tratada de una forma desfavorable si la comparamos con otras personas en la misma situación, ¿vale? Por razón de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Sí sería una discriminación directa, ¿vale? Pero luego hay otra discriminación que es más sutil, que es la indirecta. También la tenemos que contemplar en los planes. Y esta es cuando una disposición, un criterio o una práctica que aparentemente es neutral, pues también puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras personas por la misma razón: orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Luego también podéis incluir esta discriminación múltiple e interseccional. Es decir, se produce cuando una persona es discriminada a la vez o de forma consecutiva por una o por dos o más causas, generando una forma específica de discriminación. Cuarta, acoso discriminatorio. Cualquier conducta realizada con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en el que se integra y creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. También hay otro tipo de discriminación por asociación que también podemos incluir, que es cuando una persona o grupo en el que se integra, debido a su relación con otra persona, sobre la que concurra alguna de las causas de discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, simplemente por eso es objeto también de un trato discriminatorio, ¿vale? Y luego también, por último, la discriminación por error. Es decir, se fundamenta cuando se produce una apreciación incorrecta hacia alguien, hacia las características de una persona o personas que son discriminadas. ¿Qué pueden hacer las empresas? Pues incluir medidas de acción positiva, es decir, esas diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación o desventaja en su dimensión colectiva o social. Estas medidas van a ser aplicables hasta que subsistan esas situaciones de discriminación o cuando las desventajas que las justifican sean razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo y objetivos que persigan. Es decir, estas medidas de acción positiva van a ser temporales. Una vez que esa discriminación ya haya cesado, se eliminará. Más cosas. ¿Cuál es el objetivo del plan LGTBI? Pues lo que decíamos al principio, promover ese respeto hacia la diversidad de género y afectivo-sexual, ¿vale? Respeto hacia este colectivo. Terminar con esa LGTBI-fobia, con esos prejuicios y esas situaciones discriminatorias. Esto es lo que persigue el plan LGTBI. Entonces, como todavía no hay un desarrollo reglamentario, las empresas dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Si ha salido la ley, pero no sabemos a qué atenernos, ¿no? ¿Qué tenemos que incorporar en estos planes? Entonces, lo que nos han dicho es que hay que elaborar un conjunto de medidas, acciones y recursos para garantizar la igualdad de las personas de este colectivo LGTBI, ¿vale? Entonces, nos tenemos que poner manos a la obra, ¿vale? E incorporar esas medidas, esos recursos y plasmarlos por escrito, para que si inspección viene, lo tengamos y se lo podamos mostrar. Y no solo tenerlo en papel, sino ir implementando poco a poco esas medidas que hemos ido contemplando.
¿Cómo podemos ver esto? Bueno, pues una oportunidad, ¿no? Puede ser una oportunidad para las empresas, ya que nos vamos a sentir libres de incorporar aquel contenido que nosotros consideremos que es adecuado, que es óptimo para nuestra organización y que vaya en línea con nuestros valores, ¿m? Con esa misión, con esa visión, con ese propósito de la compañía. Hasta ahora no sabemos qué medidas tenemos que incluir, no sabemos el número de medidas, porque todavía no se han desarrollado reglamentariamente ni el contenido ni el alcance de esas medidas, ¿vale? Con lo cual, sentidos libres para ir incorporando aquellas actuaciones o aquel plan de acción que consideréis ideal para vuestra empresa. ¿Qué viene inspección? Pues le decimos, mire, tengo elaborado este plan con estas medidas que han sido consensuadas y acordadas para realmente alcanzar esa igualdad efectiva, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Librarnos de sanción. Puede tener un defecto de forma, pero lo tenemos hecho, ¿vale? Que es lo importante. Estas medidas van a ser pactadas a través de negociación colectiva y también acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. ¿Qué pasa si nuestra empresa no cuenta con esta representación? ¿Con quién lo tenemos que negociar? Esto hasta la fecha no lo sabemos, porque no se indica, ¿vale? Cuando nos digan el desarrollo reglamentario, ya sabremos a lo que atenernos. Otra cuestión. La ley no refiere que tenemos que crear una comisión negociadora, igual que en los planes de igualdad. ¿Os acordáis que teníamos que constituir un equipo de trabajo que negocie las medidas que se van a contemplar dentro del plan? ¿Vale? Pues hasta ahora no se refiere a crear esa comisión negociadora, solo indica que hay que alcanzar un acuerdo colectivo. Fijaos, se puede generar un equipo de personas o componerlo por un equipo de personas que tengan diferentes disciplinas, ¿no? O que ocupen diferentes roles dentro de la empresa. Por ejemplo, dirección, por ejemplo, personas de recursos humanos, la unidad de igualdad o el equipo de responsabilidad social corporativa o el equipo de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Sí que es importante que estas personas tengan formación o experiencia en estos temas. ¿Para qué? Para que sepan negociar, ¿vale? Para que sepan detectar dónde puede haber una discriminación, qué tipo de discriminación, cómo actuar, etc. Y mirad, también habla de recursos. ¿Vale? Aquí os traigo un ejemplo de recursos que he conocido, ¿no? En la Universidad de Granada han establecido un protocolo para el cambio de nombre de las personas transexuales, transgénero e intersexuales. En este protocolo se indica que las personas tienen derecho a ser tratadas y llamadas de acuerdo con el nombre del género con el que actualmente se identifiquen, con su nombre de uso común. Y este nombre puede aparecer tanto en la tarjeta universitaria como en los listados de clase, en las actas, en los censos electorales y en todos aquellos documentos internos de la Universidad de Granada, cuando éste no coincida con el que legalmente les ha sido asignado, su nombre legal, protegiendo así el ejercicio de sus derechos de identidad y expresión de género dentro del ámbito universitario. ¿Vale? Bueno, pues esto se podría trasladar también a la empresa, se me ocurre. Ese cambio de nombre y sexo para esas personas trans en distintos documentos, como pueden ser su nómina, seguridad social, seguro médico, libro de familia u otros documentos. Este plan LGTBI tiene que constar de un índice, ¿vale? Entonces, podemos contemplar ese marco normativo, tanto de la Unión Europea y de España, que os he enseñado en anteriores diapositivas. También sería bueno incorporar la historia de la empresa, a qué se dedica, cuál es su principal actividad, cuántos centros tiene, cuántas personas la componen. Luego también reflejar todas aquellas acciones que la empresa realice en materia de diversidad, de cultura, todo lo que tenga relacionado con su responsabilidad social corporativa se puede incluir dentro del plan. Por supuesto, los principios
ese deber de respeto, de generar espacios inclusivos, seguros, reconociendo la igualdad, ese derecho a la intimidad, derecho a la no discriminación, a generar espacios libres de acoso. Pues todos los principios se podrían incorporar también. Luego, el ámbito de aplicación. ¿A quién va dirigido este plan? A las personas LGTBI de la empresa. Y va a aglutinar a todos los centros que tengan en España, a todo el ámbito territorial. Y luego, marco temporal, pues una vigencia de 3-4 años máximo, al igual que en los planes de igualdad. Y luego también vamos a elaborar un informe de diagnóstico de la situación de la diversidad dentro de la empresa en materia LGTBI. Este informe de diagnóstico es una foto de la compañía en materia de diversidad, en concreto LGTBI. ¿Cuáles van a ser los objetivos del plan? Pues tendremos unos objetivos generales y otros más específicos. Generales, poner fin a la discriminación, profundizar en el conocimiento de la situación de las personas LGTBI. ¿Para qué? Para prevenir, erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género dentro de la defensa de la igualdad y diversidad en el empleo. ¿Vale? Esos podrían ser los objetivos generales. Y luego tenemos otros objetivos que son más específicos. El primero podría ser favorecer la integración y asegurar que no existe discriminación ni directa ni indirecta al colectivo LGTBI en relación con diferentes materias, por ejemplo, selección, contratación, ascensos, formación, retribuciones, comunicación, etc. Y luego otro segundo objetivo sería garantizar esos espacios de trabajo que sean inclusivos y seguros y, por supuesto, libres de acoso. Y para ello se van a establecer una serie de canales específicos donde llevar a cabo esas denuncias y todo ello se va a hacer mediante un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. También tendremos que contar con un presupuesto. ¿Qué recursos humanos vamos a asignar? ¿Qué materiales vamos a necesitar? ¿Vale? Tanto o herramientas, medios económicos, etc. Luego también tendremos que establecer un cronograma, como en los planes de igualdad. Vamos a hacer estas acciones y vamos a ver en cada año qué es lo que vamos a implementar, por semestres, por meses, como consideréis. El seguimiento y evaluación del plan, es decir, nos tendremos que dotar de una serie de herramientas para ver si esto que hemos trazado está funcionando, si hay carencias, si hay áreas de mejora. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, pues generando esas encuestas de clima, cuestionarios dirigidos a toda la plantilla, creando espacios de debates donde las personas participen, generen ideas, sugerencias, lancen opiniones, todo ello a través de focus group. También se pueden realizar una encuesta inicial, luego otra a los 2 años y otra al final del plan, ¿no? A los 4 años aproximadamente. Y una evaluación, como estábamos al principio, que hemos conseguido y, por supuesto, siempre velando por la confidencialidad de las personas y la protección de sus datos. Importante también incorporar ese glosario de términos en materia de igualdad y junto a él tenemos que anexar el protocolo de prevención, de atención y detención del acoso discriminatorio contra las personas LGTBI. Y, como en los planes de igualdad, podemos incluir también ese procedimiento de modificación y resolución de conflictos. ¿Vale? Importante, hay que registrarlo en el RECOM. No es obligatorio. ¿Vale? De momento no han dicho que sea algo obligatorio ese registro, pero ya que lo tenemos, pues vamos a hacerlo visible. Vamos a registrarlo a través del RECOM, que es donde normalmente se registran los planes de igualdad y los convenios colectivos. Este plan LGTBI tiene que incluir como documento prioritario ese compromiso de la dirección, firmado por la persona responsable de la empresa. Luego también hay que comunicar e invitar, en caso de que la empresa tenga, a la representación legal de las personas trabajadores.
personas trabajadoras, perdón. Y hay que ver de forma conjunta el acuerdo que se va a realizar, si se va a anexar al convenio colectivo de aplicación o al convenio colectivo propio, o va a ser un acuerdo marco de medidas LGTBI, ¿vale? Y en esta reunión, pues se van a ver las materias a contemplar, cada cuánto se van a reunir las personas, qué funciones va a tener cada persona. También se generará un acta después de las reuniones, escribiendo todos los acuerdos que se han alcanzado. Por supuesto, todo lo que se hable ahí será confidencial y también hay que ver los recursos que hay, el tiempo, quién tiene formación, si se va a implementar esta formación a esas personas en caso de que carezcan de ella, etc. Y esa foto, ese diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Mm? Es decir, ¿cómo vamos a ver lo que está pasando dentro de la empresa con la diversidad sexual, familiar, de identidad de género, etcétera? Pues este diagnóstico lo que hace es conocer desde dónde partimos, ¿vale? ¿Cuál es el punto de partida de la organización? Y para ello lo que tenemos que hacer es contar con una serie de datos. Y este es un trabajo de reflexión, de planificación, ¿vale? A partir de todos esos datos podemos tomar decisiones. Cuantos más datos tengamos, mejores decisiones podremos tomar en base a esos datos, ¿no? Con lo cual, cuanto mayor sea la recopilación, cuanto mejor sea ese trabajo, mejores van a ser las acciones que vamos a ir realizando, ¿vale? El objetivo es saber dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir al plantear los objetivos. Entonces, es importante contar con un cuestionario cualitativo, es decir, vamos a revisar qué procesos de gestión de recursos humanos, qué políticas tenemos implantadas, qué acciones hemos hecho hasta ahora, qué recursos tenemos y que podemos dedicar al colectivo LGTBI. Y, por otro lado, un cuestionario cuantitativo, es decir, podemos lanzar una encuesta digital anónima y confidencial respetando la intimidad y, como os decía, la confidencialidad de todas las personas. ¿Para qué? Para recabar cómo se sienten las personas, ¿no? Cómo están viendo estos temas, tanto dirigido a las personas del colectivo LGTBI como a las que no, a toda la plantilla. También se pueden incorporar preguntas sobre diversidad al cuestionario de prevención de riesgos laborales. Y todo esto tiene que hacerse de forma transversal, es decir, afecta a todos los procesos de recursos humanos, al ámbito de selección, de contratación, de conciliación. Y lo que tenemos que hacer es analizar toda la información de ese diagnóstico de la compañía, de esa foto, y a partir de ahí extraer conclusiones. ¿En dónde tenemos que poner foco? A la hora de comunicarnos. ¿Dónde podemos poner foco? A la hora de establecer unas nuevas políticas de promoción, a la hora de establecer acciones para que todas las personas sientan que pertenecen a la compañía y cómo lo podemos hacer y esto de quién depende. En fin, extraer una serie de ideas y poner acciones. Es decir, este diagnóstico lo que va a ser es un mapa. Es un mapa que nos va a indicar hacia dónde dirigirnos, porque hemos recabado la información de toda la plantilla. Y lo que va a permitir es detectar aquellas oportunidades de mejora, ¿vale? Y todo ello también se puede complementar como mirando hacia otras compañías, qué están haciendo, qué buenas praxis están incorporando, ¿eh? E implementarlo a la nuestra, aquello que veamos que se puede adaptar a nuestra cultura. ¿Y para qué queremos realizar esas encuestas? Esas encuestas anónimas confidenciales dirigidas a todas las personas. Pues para ahondar en cómo es nuestra cultura organizacional, es decir, cómo se vive el día a día en nuestra empresa. Y captar esa visión generalizada de todas las personas. Y además digo de todas porque así podemos comparar realidades. La realidad que viven las personas que pertenecen al colectivo LGTBI con aquellas personas
que no pertenecen a dicho colectivo. También saber y recabar qué opiniones hay en la plantilla acerca de las políticas que implementa la empresa. También conocer la dimensión de ese colectivo LGTBI, es decir, qué tanto por ciento de empleados o empleadas forman parte de este colectivo. Y, lo más importante, el grado de inclusión que sienten que hay en su empresa. El grado de inclusión que puede venir de dirección, de superiores, de colegas, etc. También conocer el nivel de apertura sobre su condición sexual con las personas que les rodean, con sus compañeros, compañeras. Su percepción sobre la igualdad de oportunidades a la hora de ascender dentro de la empresa. Luego también sirve para medir el impacto de todas las políticas de diversidad e inclusión que se lleven a cabo dentro de la empresa. Para identificar dónde tenemos que poner el foco y mejorar y cuáles son esas áreas fuertes. También podemos formular dentro de estos cuestionarios preguntas abiertas sobre cómo poder mejorar estos temas en materia de LGTBI. Cómo tratar la información siempre de forma anónima y confidencial, ¿vale? Y una vez se extraigan las conclusiones de ese informe, lo podemos compartir con toda la empresa. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que vean que estamos implicados en fomentar esa pertenencia, esa inclusión y para visibilizar y para dinamizar este tipo de políticas inclusivas que cada día se ven más y son más numerosas. Y luego, por supuesto, decantar todo ello en un plan de acción para esas áreas que hemos visto que se pueden mejorar. Y ahora os traigo algunas acciones que podemos llevar a cabo por ejes. Por ejemplo, en selección y contratación, ¿qué nos podemos marcar? ¿Qué objetivos? Pues mirad, velar porque exista esa igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la hora de contratar a las personas, en las condiciones de trabajo, en la clasificación profesional, en sus retribuciones. Las empresas tendrán que formar, por supuesto, a recursos humanos para evitar que discriminen al colectivo LGTBI tanto en las entrevistas como en las posibles promociones. Y os traigo aquí algunas medidas de acción positiva. Por ejemplo, priorizar el acceso a un puesto de trabajo siempre que esa persona cumpla con el perfil a las personas trans, que son las que sufren mayores discriminaciones, ya que son susceptibles de rechazo en entrevistas laborales y son las más vulnerables al acoso y a posibles discriminaciones, tanto en la promoción como en la valoración de su desempeño. Reservar X plazas para este colectivo e incluso firmar convenios con distintas entidades para favorecer la inserción laboral de mujeres trans. Estas son algunas de las medidas que se podrían incorporar. En cuanto a comunicación, ¿qué podemos implementar? Pues transmitir en nuestra web la tolerancia y el respeto hacia la diversidad LGTBI. Hacerlo público. Revisar y adaptar aquellos protocolos, aquellos formularios que garanticen la inclusión de la diversidad. Realizar campañas de sensibilización a través de carteles, folletos, dípticos, trípticos, etc. Utilizar símbolos como por ejemplo la bandera del orgullo gay. Celebración de días significativos del colectivo. Cuidar esas políticas de marketing, la comunicación tanto interna como externa y que reflejen coherencia con la misión organizacional, tanto en la publicidad como en las redes sociales, que es nuestra ventana, ¿no?, hacia el público. Todos estos mensajes, por supuesto, con coherencia con nuestras políticas de diversidad y también podemos difundir esas acciones que estamos haciendo en materia de diversidad e inclusión. Más acciones dentro de formación y sensibilización. Yo creo que este es fundamental, ¿no? Realizar esa sensibilización de la plantilla para evitar esos entornos discriminatorios y la LGTBI-fobia. Proveer también de herramientas de concienciación que ayuden al tejido empresarial. Y, por supuesto, formación dirigida a managers, a mandos intermedios. ¿Para qué? Para que se doten de habilidades a la hora de incluir, de alumbrar posibles discriminaciones que pudieran darse,
velar por ese trato justo a las personas, concienciar y conocer los beneficios de trabajar en una empresa diversa e inclusiva, etc. Luego también conocer aquellas particularidades y sensibilidades del colectivo, crear redes LGTBI friendly y generar esos ecosistemas de colaboración que lo que hacen es añadir un valor social. Crear estrategias conectadas con la cultura, la misión y valores de la empresa y, por supuesto, realizar encuentros con otras empresas. Establecer lazos con universidades. ¿Para qué? Para intercambiar desafíos, buenas praxis y también ser esponjas, ¿no? Aprender e integrar el conocimiento que nos puedan trasladar otras empresas, otros ejemplos de buenas prácticas y aterrizarlos, ¿no? en nuestra empresa. Otras acciones, políticas de apoyo para colectivo trans, revisar todos los procesos incluyendo a estas personas, modificar sus datos personales en los sistemas de la empresa, esos procesos de reclutamiento tanto internos como cuando delegamos en empresas externas que sean justas e inclusivas, celebrar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, apoyar a asociaciones trans, crear esos microentornos de seguridad para las personas que transicionan dentro de la empresa. Estas podrían ser otras acciones. Y por supuesto, todo lo que hagamos no se va a quedar en el aire. Lo que tenemos que hacer es plasmarlo por escrito. Hemos realizado esta medida y lo vamos a plasmar todo y a redactar todo por escrito para que si el día de mañana viene inspección y nos pregunte qué habéis hecho en torno al plan LGTBI, saquemos nuestra carpeta de igualdad y diversidad y le digamos todas las medidas que hemos ido recopilando hasta la fecha. ¿Por qué? Porque así se queda todo registrado con esa trazabilidad y no se nos queda nada en el aire. Y estas fichas os recordarán a las fichas de seguimiento, ¿no? de los planes de igualdad. Pues el eje de actuación, ¿dónde? En selección, en formación, ¿qué es la medida que hemos implementado? ¿Cuáles son los objetivos de esa medida? Vamos a describirla. ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ese cronograma. ¿Quiénes son las personas responsables? Los recursos que vamos a necesitar y esos indicadores de seguimiento que nos van a decir o que van a ratificar que esa medida efectivamente se ha llevado a cabo. Y mirad, esta mañana he visto esta herramienta que nos puede ayudar a detectar cómo es nuestra gestión de la diversidad dentro de nuestras organizaciones. Os pongo aquí el link por si queréis indagar un poquito más y es una herramienta de autoevaluación de la diversidad europea. ¿Vale? Va dirigida tanto al sector público como en privado y organizaciones tanto grandes como pequeñas. Toda la información que se recopile ahí es información confidencial, dura aproximadamente 20-30 minutos más o menos para llevarlo a cabo y luego os mandan un correo con los resultados que se han obtenido. ¿Vale? Ahí os dejo el link por si alguien quiere. Elena, ¿te has ¿Sí? silenciado? Ahora sí, ya está, sigue, Ah, sigue. vale. Entonces, ¿algún de forma activa un entorno acogedor y que respete las diferencias de las personas? ¿Fomenta la diversidad a través de la contratación y el desarrollo profesional? ¿Ha puesto en práctica fórmulas de trabajo flexibles para satisfacer las necesidades específicas de la diversidad de las personas y permitirles contribuir plena y en la medida de sus capacidades? Pues esa es una idea que os traslado, que me ha parecido interesante y digo, bueno, pues lo voy a incluir. Y luego, muy importante, tenemos nuestro plan LGTBI con todo lo que hemos visto hasta ahora y tenemos que anexarle el protocolo de prevención frente al acoso a este colectivo. ¿Vale? Este protocolo, ¿qué tiene que contener? ¿No? ¿Qué ideas os puedo trasladar? Pues ese compromiso de dirección, una serie de principios, que vamos a crear ese protocolo efectivamente para garantizar entornos libres de acoso y también alineado con el que ya tenemos de prevención frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, que vamos a partir de esa tolerancia cero ante cualquier conducta de acoso dirigida al colectivo LGTBI,
Vamos a crear también unos canales de denuncia, un correo electrónico específico que vaya dirigido a esa persona que va a realizar la instrucción, el procedimiento de instrucción, ¿no? Vamos a realizar ese seguimiento para asegurar que ese acoso ha concluido y vamos a generar un grupo de trabajo que va a recopilar, bueno, pues todas estas acciones y que va a poner en marcha esa investigación. Es muy importante que estas personas tengan formación específica en diversidad afectivo-sexual o experiencia en la materia. ¿Para qué? Para que puedan atender las denuncias y si no, pues externalizarlo. ¿Qué personas pueden formar parte? Pues personas del Comité de Seguridad y Salud, dirección, para ir sensibilizando en cascada, una persona visible de ese colectivo, ¿vale? Porque es más fácil siempre hablar con una persona que ya se ha visibilizado dentro del colectivo LGTBI que otra que no. Y luego también aquellos embajadores o embajadoras, aquellas personas confiables, role models que están visibles dentro del colectivo para que realicen labores de sensibilización. También se pueden generar grupos de influencia informales que trabajan sobre la diversidad y la inclusión, ¿vale? Y por supuesto hay que difundir el protocolo a toda la plantilla, ya que lo tenemos, para que todas las personas sepan dónde dirigirse si se produce una situación así, y ese canal, ese email específico y cómo proceder ante una denuncia. Aquí os traigo la definición de lo que es el acoso por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que es cualquier comportamiento basado en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona que tenga como fin o provoque el efecto de atentar contra su dignidad, integridad física o psíquica o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto, ¿vale? Toda conducta discriminatoria es acoso por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Ejemplos de... Silencio, un momentito. Ejemplos ridiculizar, humillar a las personas, asignar tareas sin sentido, amenazar, chantajear, acciones discriminatorias por la orientación o identidad sexual. Pero fijaos que ahora el acoso también se puede realizar a través de las tecnologías, con lo cual las empresas también tienen que poner foco ahí. El acoso o ciberacoso por razón de sexo a personas LGTBI es cualquier conducta contra una persona por su orientación sexual que puede considerarse ofensiva, humillante, violenta, intimidatoria, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio. Esto también lo podemos contemplar dentro del protocolo de prevención frente al acoso. Como os decía, ese ciberacoso muy importante, también contemplarlo. ¿Qué se puede dar, ¿no? Dentro de qué conductas son discriminatorias? Esos chistes, esos insultos que no vienen a cuento, conductas no verbales, esos documentos por escrito que se reciben, una carta, un correo electrónico de carácter ofensivo y con claro contenido sexual, comportamientos físicos también, pellizcos, tocamientos, arreconamientos. Y para ello, bueno, pues lo que tenemos que incorporar es un modelo de denuncia dentro de nuestro protocolo de prevención frente al acoso a este colectivo. ¿Vale? Pues nada, ahora ya os toca a vosotros agradeceros vuestra atención, vuestra presencia y nada, si me queréis comentar alguna inquietud, sugerencia o qué vais a activar a partir de ahora o qué necesita cambiar o modificar o implementar vuestra compañía para seguir avanzando en igualdad, en equidad, en diversidad, me comentáis, ¿vale? Venga, pues voy a dejar de compartir. Bueno, mientras lanzan las preguntas o bien les he desactivado el silencio a todos y si no tengo el chat abierto. Yo decirte, ahora te leo, Marta Navarro. Las personas, la unión y la diversidad supone un enriquecimiento global y unos productos y servicios más reales e inclusivos y también, por ende, unas sociedades más justas. Yo no sé hasta qué punto hay el extremo de LGTBI-fobia, no sé qué te has encontrado, Elena,
Pero así como el plan de igualdad yo creo que aterrizaba de una manera más mm, amable, no sé Ujú, si estos protocolos o lo que tú te has encontrado en las empresas es tan amable o se habla tan abiertamente, que no tendría por qué no, ujú. pero esa es la pregunta, si te lo encuentras y cómo lo puedes trasladar, digamos, a papel. A ver, sí que me he encontrado situaciones discriminatorias que estas personas que pertenecen a estos colectivos las perciben así. Pues, por ejemplo, no tener esa confianza, ¿no? Para abrirse en su entorno. Y eso lo que les genera es bueno, pues aislarse, ¿no? Estar más en ellos, no estar tan abiertos a hablar, a comentar, bueno, pues fíjate que ayer tuve que ir al médico con X persona de mi familia, no sé, hay cuestiones que les limitan, ¿no? Precisamente por no asomar la patita. ¿M? Y luego también sí que me he encontrado con alguna situación en la que exponen que, bueno, esas burlas, esos chistes que no vienen a cuento, esas faltas de respeto que a lo mejor normalizamos, pero que esas personas sí que se sienten sensibles, ¿no? En esas circunstancias. Tenemos por aquí, gracias. Bueno, yo creo que también se irá, digamos, incluyendo más abiertamente y más si nos dicen cómo, ¿no? Cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Exacto, así Vamos es. por aquí, voy a empezar por aquí en la misma línea, dice Marta. La misma pregunta, pero inversa. Entiendo que disponiendo de un protocolo de acoso, lo adecuado es integrar en el mismo la adecuación a este colectivo conforme lo comentado y no multiplicar el número de protocolos en las áreas de una operativa, en aras de una operativa tangible. Ujú. A ver, son dos protocolos que a priori tienen que estar diferenciados. Ajá, El protocolo de prevención frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, que va más en línea con el plan de igualdad, ¿no? sí. Pero que también es un documento que se puede anexar a ese plan de igualdad. Y luego, por otro lado, hay que generar otro documento que se incluya el protocolo de prevención frente al acoso al colectivo LGTBI. Es decir, son dos documentos separados, independientes, que pueden tener em, muchas definiciones a lo mejor en común, ¿no? Pero que es verdad que tienen que ser dos entes distintos. Seguimos por aquí. Hacer un cuestionario cuantitativo, por mucho que sea anónimo, no se encuentra con el derecho al anonimato. Estos planes, como los de igualdad, no deberían hacerse y cumplirse, haya muchas mujeres o no, personas LGTBI o no, en la plantilla. Claro, Es que muchas veces se desconoce el número de personas que hay que pertenecen al colectivo LGTBI precisamente porque no se han abierto. Entonces, si lo hacemos de modo totalmente confidencial, preservando la intimidad de esas personas, por supuesto. lanzando encuestas o entrevistas o cuestionarios de esa forma confidencial, por ejemplo, externalizando este servicio a una empresa externa, ¿no? Y que reciba todas las respuestas a las preguntas que hemos lanzado y que analice, pero sin decir, por supuesto, nombres, ni edades, ni personas, nada que pueda atentar contra la intimidad, ¿no?, de esas personas, sí que se pueden recabar y de hecho es verdad que hay personas que se abren en esos cuestionarios. Y a lo mejor estas personas que no se abren no lo hacen porque tampoco se sienten discriminadas ni no incluidas. Puede ser que, bueno, no tengan por qué Podría hablar ser el de... caso, Podría podría ser, ser ¿no? el Bueno, caso. Ujú. vale, seguimos. Carmele, que ha dicho, me queda una duda. Cuando hablamos de identificar a un colectivo LGTBI, eso no atenta contra la protección de datos, ya lo hemos comentado. A mí me resulta difícil esta recopilación de datos que decís para el diagnóstico. Si no queda claro, no sé si queda claro lo que quiere decir. Vale, bueno, pues un poco ha respondido, ¿no? Que hay que recopilar entrevistas en función de si se abren las personas que lo quieran contar, ¿no? Exactamente. Claro. Y entonces, por un lado, tenemos personas que no pertenecen al colectivo LGTBI y luego a Ujú. personas que sí pertenecen a ese colectivo LGTBI. Y entonces se ve la sensibilidad o se ve la percepción de unas personas y otras. Y eso genera Pues también, bueno, pues dos visiones, porque muchas veces la visión que tenemos unas personas y las que tienen otras es diferente. Y de ahí también se pueden extraer buenas ideas.
Bueno, al final somos la suma de muchos y nos enriquecemos con las culturas, creencias o incluso libertades que desconoces, ¿no? Pues porque, bueno, porque no lo sientes y no lo sabes, lo desconoces y no tienes esa empatía para ponerte en el lugar del otro. Ha sido una Exactamente. charla por tu parte, una ponencia extraordinaria, sí. La verdad es que muy tranquila, muy bien contada y la verdad es Mil que gracias. no sé si por aquí hay alguna preguntilla más por el chat o queréis o preferís hacerlo a través de voz, que estéis abiertos a preguntar. Hola, buenas tardes. Yo tenía la mano levantada. Gracias por Ah, dar la opción, porque es pues que es que no da la escribí. opción de ver las manos levantadas aquí en Nada, no te esta... preocupes. Ah, sí, ahora la veo. Ahora Nada, la veo, Alberto, perdona. nada, no te preocupes. Nada, primero quería hacer un comentario porque me llama la atención que en esta ponencia hay como un 95% de mujeres y solo un 5% de hombres, cosa que me llama la atención bastante. No sé a qué patrón responde esto, pero sobre todo es sorprendente por lo menos. Ujú. Ese era el comentario que no era lo importante. Lo importante es la pregunta o la reflexión. A ver, lejos de la dificultad que tiene de implementar este tipo de planes en las empresas por aquello de lo novedoso de ello, a mí la verdad es que yo esto entiendo que es súper necesario que exista en cualquier ámbito de la vida, no solo en la empresa, en cualquier ámbito, desde el punto de vista de educación, desde que llevamos a los niños a la guardería. No entiendo muy bien, la verdad, dentro de la empresa, por qué en algunos ámbitos se puede enfocar este tópico o este concepto dentro de la prevención de riesgos laborales, ya que bajo mi punto de vista no está relacionado el acoso por el mero hecho de pertenecer a algún colectivo LGTBI con el trabajo desarrollado. Es decir, el riesgo laboral es el riesgo asociado a las labores, tareas realizadas en el lugar de trabajo, en el centro de trabajo. Eh, para mí esto es un ámbito educacional entre personas, igual que sea el ámbito laboral, el ámbito social, lúdico, familiar. No sé qué os parece el comentario, porque quizás es que esté más perdido que una cabra en un garaje, pero no termino de enfocarlo dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales. Yo es que soy una persona de prevención de riesgos laborales y he venido aquí para aprender y no termino de saber cómo encuadrar esto dentro de... No sé qué cambios generaría esto que he aprendido hoy en las evaluaciones de riesgos laborales que se implementan en la empresa para la que trabajo. Más bien lo veo una cuestión a llevar a dirigir desde el Departamento de Recursos Humanos con todo lo que hemos hablado, pero no dentro de una evaluación de riesgos laborales. No sé qué opináis, o si es una tontería la pregunta. Y dentro de riesgos psicosociales, Sí, ahí sí que lo podría enfocar relativamente también. ujú, Pero lo veo más en no sé, como una apertura de mente por parte de la empresa en cuanto a que no se toleren este tipo de, quiero decir, que no se tolere ningún tipo de comportamiento diferente con una persona por el mero hecho de que pertenezca a un colectivo a otro, pero igual que una raza, igual que sea de un equipo de fútbol o de otro. Quiero decir, todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y eso yo creo que las empresas lo tienen más que superado. Lo que sí es cierto es que esta parte está poco desarrollada y creo que sería tan fácil como entenderlo como una diferencia, no una diferencia, sino una característica más de un individuo. ujú. No lo sé, igual estoy en plan filósofo, pero no sé. Creo que complicamos las cosas demasiado. Es tan fácil como que las personas que contratemos en las empresas sean educadas, respetuosas y si no lo son, que se tomen las medidas que corresponden. Así es. Ujú. Es un avance más, ¿no? Es acabar con ese acoso o posible acoso que pueden experimentar estas personas, ¿no? Dentro de su ámbito laboral. Entonces yo le marcaría dentro de los riesgos psicosociales, ¿no? Dentro de ese acoso que pueden experimentar estas personas. Bueno, yo creo que todos leéis el chat, no hace falta que lo replique, ¿no? Eh, Sí,
Perdona, soy Carmela y también soy delegada de prevención y solamente decir, fíjate si abarca en prevención, que abarca hasta en los vestuarios, Carmele, vale, te bajo la mano. Sí. ¿vale? Entonces, Ujú. hasta los vestuarios para las personas trans tienen una connotación diferente y hay que facilitarles. Por lo tanto, todo, o sea, en cuanto a prevención, de verdad, léelo bien porque no te puedes imaginar todo lo que abarca, aparte de los, por supuesto, los riesgos psicosociales. Y en materia en cuanto a acoso laboral, me da lo mismo que sea por el colectivo LGTBI, que por lo que sea, por moving, por razón de sexo. Seguridad y salud deberíamos de estar informados desde el minuto cero, porque si no es imposible prevenir. Así es. Marta, Mil por aquí, gracias. Marta Navarro. Ok, muchas gracias por las respuestas. Sí, hola, Y buenas Alberto. tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería retomar la consulta que he hecho antes. Yo también me dedico a la prevención de riesgos, concretamente de riesgos psicosociales y con respecto a lo de Alberto, yo desde luego sí que lo encuadro también como la compañera, sin ninguna duda, por un tema de que toda herramienta que permita prevenir el acoso, más que va a ser persuasiva para que no se produzca. Pero bueno, fuera de eso, el tema del protocolo, Elena, sí que quería consultarte. Has comentado que tenía que ser un protocolo diferente necesariamente y esto es algo que a mí me gustaría saber en qué medida esto está indicado en la normativa o en la propuesta, porque desde el mundo de la gestión de la prevención de riesgos es muy complicado que las empresas, sobre todo pequeñas, sean capaces de hacer una operativa real de todo esto cuando se está diversificando tanto toda esta situación a nivel procedimental. Entonces entiendo que desde un punto de vista de adoptar los recursos, la capacitación, la sensibilización y todo ese paquete de medidas que has trasladado súper claro, y por cierto te doy la enhorabuena, Gracias. sí que entiendo que en el punto del protocolo, por lo menos en la onda de prevención, nos crea un problema, porque tenemos el protocolo de acoso, discretizarlo del sexo. Muchas veces yo entiendo que se podría integrar perfectamente si la empresa lo hace bien, adopta las medidas necesarias, forma a la gente en toda esa diversidad de situaciones y de colectivos. Entonces, no sé muy bien si esa diferenciación está refrendada en la propia normativa, que yo no lo he conseguido ver, tampoco lo he analizado con detalle, o es un prisma desde el punto de vista de la especialización en este mundo, por crear un poco esa sinergia. A mi modo de ver, y mi recomendación es que se haga de forma paralela, ¿vale? Que no se integre en ese protocolo. No obstante, como está el reglamento todavía en el aire, no sabemos bien cómo hay que proceder, ¿vale? Estamos un poquito a expensas. Pero es verdad que yo hasta ahora los que he elaborado, estos planes LGTBI, he incluido un protocolo dentro de ellos de prevención frente al acoso específico para el colectivo LGTBI. Claro, pero eso es para empresas de más de 50. El problema son las chiquititas. Exacto. Claro, que las chiquititas Exacto. esto es inviable, hacer 3 protocolos distintos. Entonces, claro, un poco por el tamaño, ¿no? Exacto. Vale. Pues muchas gracias. Gracias a ti, un placer. A ver, por aquí más manos levantadas que teníamos un momentito. Igual ya la ha bajado, ¿no, Gema? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, darte la enhorabuena por la charla, me ha parecido muy interesante, pero Gracias. yo estoy un poco de acuerdo con Alberto, creo que era Alberto. Es muy difícil, yo también, yo llevo prevención y yo creo que es un tema educacional desde la base, desde que son chiquititos, pero ahora, en el momento que estamos, es un tema de educación también de los directivos de las empresas. Así es. Muchos se niegan a reconocer esto. Este Así es. tema, ¿no? Y cuando tienen un caso de una persona LGTBI, me da igual sea lesbiana, sea gay, sea lo que quieras, no lo aceptan, les cuesta mucho. Además, hacen montones de preguntas, que por qué les ha tocado a ellos, que fíjate ahora todo lo que tienen que hacer, el dinero que tienen que invertir en preparar un aseo porque claro, luego la gente también es muy reacia a utilizar un aseo con una persona, ya sea trans o se considere hombre o mujer, que tiene que entrar en el cuarto de baño. Es que es muy difícil. Y yo sí que lo integraría dentro de la prevención, pero dentro del protocolo de acoso, me da igual el acoso que sea. Yo creo que debería ir integrado, vamos, es mi opinión. No sé lo que opina, pero yo sí que he tenido
el caso de una persona que fue trans, que nos costó mucho que la empresa aceptara su nuevo nombre, hiciera la gente, porque es que ya no me acuerdo si era que se convirtió en mujer o en hombre, ahí sí que ya, porque fue hace años, Sí. nos costó mucho que la empresa aceptara y que le dieran paso a utilizar los baños pues al cambio que se había realizado. Y la gente fue muy reacia, tuvimos muchísimos problemas. Además que luego la gente cuando entraba al baño fue muy complicado, ¿eh? Ujú. Y yo creo que también hay que ir educando y sobre todo concienciando a los directivos que hay, ¿eh? Es muy complicado. Por mi Así parte, es. nada más, daros las gracias por todo. Nada, gracias a ti, Gemma. Es verdad que hay mucho desconocimiento y es verdad que estas formaciones y esta sensibilización habría que inculcarlas de forma prioritaria a esos ámbitos, a esas cúpulas directivas, para que luego todo ese conocimiento caiga en cascada y cale de forma profunda a toda la organización, ¿no? Y por supuesto partimos de la base de esa educación a la infancia, en normas básicas de respeto, de igualdad, de equidad, fundamental. Mil gracias, Gemma, por tu aportación. Bueno, De nada. pues si no hay más manos levantadas, voy a ver si no hay manos levantadas. Pues hasta aquí llegaría, yo creo, una pregunta en base a no hay manera, pero hay una pregunta en el chat. Una pregunta en base a los protocolos de acoso y violencia laboral. A lo mejor lo habéis comentado y no me he enterado, pero ¿no sería mejor hacer un único protocolo? Imaginaros que se produce una discriminación o conflicto por razón de sexo o orientación sexual y después se deriva en acoso laboral. Si están separados, ¿no se haría pasar 2 veces a una persona por una situación complicada? Podría ser así. Vamos a ver qué nos dicen ese desarrollo reglamentario y a ver si nos dicen que se puede canalizar todo en el mismo o no. Ahora mismo, desde luego, los protocolos de prevención frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo se pide que sea totalmente diferente al de acoso laboral. Vamos a ver también qué proponen con estos nuevos protocolos. Pues sí, iremos avanzando. Seguro que hay un plan, un segundo plan, ¿verdad? Otro día que nos lo cuentes cuando esté un poco más desarrollado esto. Bueno, Fenomenal. pues Elena, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho. Gracias. Gracias a todos. Hemos aprendido mucho con todos vosotros. Y nada, pues que espero que sea hasta pronto, que seguro que nos traes otro tema súper jugoso, ¿vale? Muchísimas gracias a todas las personas participantes, vuestra atención, vuestra presencia, todas vuestras inquietudes, ideas, sugerencias que son muy bienvenidas y ojalá tengamos oportunidad de volver a coincidir. Un placer. Seguro. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.